Abra su Biblia, hermanos, en este día en el Salmo 84. Salmo 84, y puesto de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, continuando en nuestra serie de mensajes en el precioso libro de Salmos. Salmo 84, lea así la palabra de Dios en este día. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en que en ti confía. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más. Y al disponernos a escuchar el mensaje de tu palabra, Padre, invocamos la presencia, el poder, el ministerio del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Quítame a mí de aquí y sé tú glorificado en nuestras vidas en este día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén, puede tomar su asiento. ¿Tiene usted una manera de enseñar a sus hijos el arte de cómo vivir? ¿Tiene usted unas palabras, una metáfora, un dicho, algo que usted usa una y otra vez más, donde usted refiere a esa metáfora o a ese dicho, refiere pues todo lo que su niño o usted experimenta en su vida? Puede usted fácilmente enseñar valores en la vida. Puede usted enseñar el fundamento de cómo tomar decisiones, cómo enfrentarse a las desilusiones, a los problemas, a las angustias, a los golpes en la vida con éxito. Tenemos nosotros algo ya preparado donde transmitimos la fe cristiana a Dios vivo al corazón de nuestros hijos y de nuestra propia vida. El Salmo 84 dice, salmo para los hijos de Coré. Obviamente los hijos de Coré son entonces esa descendencia de esa tribu de Leví, donde una de la familia era Coré, y ahora la descendencia, sus hijos, las generaciones están sirviendo en el templo de Dios para cantar al Señor. Nosotros conocemos muchachos que vienen a nuestra iglesia, son jóvenes, sus padres son creyentes. El Salmo 84 está escrito para los hijos de nosotros que conocemos al Señor y nos da en una metáfora el arte de cómo vivir. Alguien ha mirado, ha hecho un estudio acerca de los hijos en la iglesia y han estudiado y han visto que 85% de los hijos que crecen en la iglesia dejan de ir a la iglesia cuando se gradúan de high school aquí en Estados Unidos. Y la Biblia me está hablando, hermano, que usted y yo necesitamos una visión en cómo
cómo transmitir la fe viva, real en la vida de nuestros hijos. Salmo 84 es entonces un salmo de peregrinar. Es un peregrino que está anhelando llegar al templo de Dios, que está en el camino hacia llegar a Dios, que se encuentra, anticipa lo que va a ver y sabe el resultado y las bendiciones que vienen a su vida. Todo el Salmo 84 pues nos habla de este peregrinar. En el versículo 1 al 4 nos habla de el anhelo del peregrino. En el versículo 5 al 7 nos habla del camino del peregrino. En el versículo 8 al 10 de lo que él espera encontrarse en el lugar cuando llegue allí a su final del peregrinar. Y el versículo 11 al 12, entonces la bendición que le va a seguir al él irse de haber llegado y logrado su peregrinaje. La Biblia nos enseña, hermanos, en esta metáfora cómo nosotros debemos de vivir la vida y podemos enseñarle a nuestros hijos, a los hijos de Coré. Yo quiero compartir con ustedes esta metáfora del peregrino. Es una metáfora hermosa. Y no solamente hermosa, hermano, sino también que responde a todas las experiencias que usted y yo podamos tener y que nuestros hijos puedan tener. La Biblia me habla de la meta del peregrino en el versículo 1 al 4 y me dice que todo en la vida nos lleva a Dios. Él nos dice en el versículo 5 al 7 el camino del peregrino, y ahí nos enseña a todo en la vida se le trae a Dios. La Biblia nos enseña en el versículo 8 al 10 que todo en la vida tiene que entonces priorizarse como Dios dice, y nos habla de las prioridades del peregrino. Y en el versículo 11 al 12 nos habla de que todo en la vida es bendecido por Dios, la bendición del peregrino. Mire conmigo entonces estos 4 consejos que la palabra de Dios nos da para vivir una vida bendecida con la metáfora de el peregrino. Déjame hacerle la pregunta: ¿qué metáfora usa usted? ¿De dónde saca usted los consejos? ¿Qué estándar es el que usted usa para rectificar, para escoger, para decidir, para que sus hijos vean el ejemplo de Dios en nuestra vida? La metáfora que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos da es la metáfora del peregrino. Usted y yo somos peregrinos en este mundo. Usted y yo somos personas que no solamente estamos de pasada en este mundo, sino que estamos en rumbo a otro mundo. Estamos con la mira puesta, la meta del peregrino. Todo en la vida tiene que referirse a la meta, al propósito de por qué estamos aquí. El Salmo 84 repite la palabra bienaventurado 3 veces. En el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. El versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y el versículo 12 dice: dichoso el hombre que en ti confía. La palabra dichoso es otra versión de la misma palabra bendecidos en el original. Y la palabra de Dios me está hablando, hermanos, de que la vida que se nos va a enseñar por la metáfora del peregrino es una vida pues bendecida. Es no solamente bendecida, sino es el secreto de sacarle el jugo a la vida. Nos habla bendición, bendecido, es como la palabra que el Señor nos habla en Mateo 5, bienaventurado el varón. Y la Biblia entonces me enseña, hermanos, que nosotros somos prosperados, vivimos fructíferamente, llevamos nosotros fruto en nuestra vida cuando nosotros seguimos la metáfora del
peregrino. Y la Biblia entonces me recuerda, hermanos, mire, en el versículo 3, el peregrino dice que quiere ir a la casa del Señor. El versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 3, con el Espíritu de Jesucristo, su verdadero autor, nos dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y nos lleva a mente a Mateo capítulo 6, en el versículo 26, cuando el Señor está hablándole a la gente en la vida que ellos viven, de qué comprar y qué tener y qué ganar, cómo vestirnos, cuál es el propósito de nuestra vida. Y el Señor les recuerda, usando quizás pues la idea del Salmo 84, les dice: mirad las aves del cielo, dice que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de los altares de Jehová. Lo que me está hablando el versículo 1 al 4, el peregrino tiene entonces la meta de llegar a la casa de Dios. Y en la casa de Dios, ahí habla de sus moradas. En el versículo 1 nos habla entonces del lugar de los atrios, los patios que habían en la casa del Señor. Y nos habla de los altares, los números de altares que habían en la casa del Señor. Pero el deseo de este peregrino era de que la casa de Dios, la morada de Dios, pues los altares de Dios y los atrios de Dios, es porque Dios está presente en su templo. En el versículo 2 dice: mi corazón y mi carne, todo lo de adentro y todo lo de afuera, dice, cantan al Dios vivo. La palabra de Dios nos está enseñando, hermanos, que el propósito de nuestra vida, la meta de nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos, la palabra de Dios nos está recordando que todo en la vida nos debe de llevar a Dios. Todas las experiencias de nuestra vida, como el pajarito encuentra el nido en el altar, así usted y encontramos cómo desarrollar todo lo que sucede en nuestra vida. Lleva el propósito de llevarnos, de fomentar, de cultivar el anhelo, las ansias, el deseo de encontrarnos y vivir en comunión con el Señor. Siempre ha sido el anhelo del pueblo de Dios de morar, de estar juntos cerca de Dios. El Salmo 91, el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Toda la historia de la vida se mueve hacia ese momento. En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 2 y 3, y el capítulo 22, versículo 3 y 4, dice Juan: y vi la santa ciudad y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y sus siervos, dice, les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Toda la historia se mueve, todas las experiencias de este mundo se mueven hacia el altar, hacia la presencia de Dios en su trono. Y nosotros vivimos en este mundo, en todas las experiencias de nuestra vida, pues nos damos cuenta que todo en la vida es de Él, por Él y para Él, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, el versículo 31, 36. Y la Biblia me dice en Filipenses capítulo 1, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Nosotros tenemos entonces que enseñarle a nuestros hijos que todas las experiencias de su vida, todos los problemas de la vida, todo lo que viene a su vida, el casarse, el ir a la escuela, en qué profesión tomar, todo lleva el propósito de traerme y de llevarme más cerca a Dios. Esa es la enseñanza del
peregrino. Toda la vida se puede definir en cómo nosotros estamos en relación a la casa de Dios, al hogar de Dios, al estar cerca de Dios. Hay 4 diferentes categorías que usted y yo pudiéramos estar. Está el vagabundo, está el fugitivo, está el extranjero y está el peregrino. Cada una de esas 4 palabras nos describen a nosotros cómo estamos nosotros viviendo la vida. El vagabundo es aquel que no tiene hogar, no tiene a Dios en su vida, no sabe para qué está aquí, es un vagabundo en el mundo. El fugitivo es aquel que está huyendo del hogar, así como Jonás huía de Dios. Sabe que Dios tiene un propósito para su vida y usted no lo quiere enfrentar, es un fugitivo. La palabra de Dios me habla a mí también de extranjeros, y los extranjeros son personas que están lejos de su hogar. Pero la Biblia me habla a mí de el que es un peregrino. El peregrino está en rumbo al hogar, y eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios. El hogar que usted y yo estamos buscando son los atrios, son los altares, son la casa de Dios, donde Dios está presente en nuestra comunión con Él. Mire lo que dice la Biblia. Lo segundo, el viaje del peregrino, está en el versículo 5 hasta en adelante. Nos habla la palabra de Dios de que el peregrino enfrenta a todo lo que viene en la vida, le trae a Dios. La vida que nosotros vivimos, vista de la metáfora del peregrino, es una vida que sabe enfrentarse a los problemas, a las adversidades, a los golpes, a los fracasos, a las frustraciones, a las lágrimas que usted y yo experimentamos en esta vida. El cristianismo no es como una flor, es la capacidad del Espíritu de Dios en nuestro corazón, por Cristo, por fe en Él, de enfrentarnos a todo lo que la vida trae y convertirla, transformar esas experiencias en maneras que el Señor va a usar para el bien de nosotros. Mire conmigo en el versículo 5, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La palabra tus caminos es el sendero que iba el peregrino hacia el templo. Ese sendero se lo sabe de memoria, se sabe lo que dice la palabra de Dios en su corazón de memoria. Dentro de su corazón están el peregrinar de ir a la presencia de Dios. Y mire una de las bendiciones en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten o lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Cuando pasan, atravesan el valle de lágrimas, es una referencia a la experiencia en este mundo. Hay muchas lágrimas que esta vida saca de nuestros ojos. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque ha sido una vida dura, una vida difícil, aún en las bendiciones que Dios da. La Biblia me habla en el Salmo 23 de aunque ande en valle de sombra de muerte. Y la experiencia de esta vida es que usted y yo enfrentamos valles de muerte, de separación de seres queridos en los peores momentos de la vida, y que nosotros enfrentamos valles de lágrimas. Un valle es algo, un terreno expandido donde usted tiene que pasar una racha de lágrimas, de tristeza. El creyente tiene la habilidad como peregrino de cambiar las lágrimas y hacerlas como si fuera una lluvia torrencial que ha llenado entonces pues la piscina de agua para celebrar la bendición
de Dios. Esto es algo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros aplicamos la metáfora del peregrino, nosotros nos damos cuenta que el peregrino está en un camino que peregrina, y ese camino entonces tiene tristezas, tiene llagas, tiene escorpiones, tiene asaltos de Satanás, pero tiene el peregrino la habilidad de, dice la Biblia, de cambiar a fuentes en su vida. Déjeme darle un ejemplo cómo eso sucede. Doble conmigo al Salmo 73. La palabra de Dios me habla a mí de este hombre que está quejándose, 73, quejándose porque todos los demás le salen las cosas mejores en su vida. Dice el Salmo 73, son gente que no son creyentes, y él entonces está comparando su vida como creyente con los demás como que están más bendecidos. Mire lo que dice el Salmo 73, ahí se lo pongo de todas maneras, el versículo 2 y 3, el versículo 12 y 13 y el versículo 16 y 17. Dice la Biblia: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, aunque nosotros no queremos admitir que uno de nuestros pecados es envidia, cuando miramos la casa más grande, el carro mejor, los hijos que se portan mejor, como que todo le va bien al inconverso, la Biblia dice: yo de nada fallo en el camino del Señor, porque veía, comparaba mi vida con la vida de los demás y me miraba que los demás les iba mejor. Mire lo que dice el versículo 12: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice ahora el salmista, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, hay una realidad en la vida donde una de las tristezas, de las lágrimas que el creyente experimenta, el peregrino experimenta, es que a veces la gente tiene más que uno cuando sigue al Señor. Pero mire cómo le ayuda el peregrinar a la presencia del Señor a esta persona que está siendo remordida por la envidia que tiene. Confiesa su envidia aquí correctamente. Mire el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No quería pensar la realidad de cómo Dios no me bendice a mí, como bendice a los demás. Y mire lo que dice el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Enséñele a sus hijos que cuando los otros tienen mejor prosperidad, cuando los otros son más populares, que la Biblia me dice la porción del creyente, es decir, la riqueza mía, la bendición mía, la presencia que me aguanta a mí, es Dios. Esa es la riqueza que nosotros nos hemos ganado. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, el capítulo 12, que Satanás le trajo pues una cachetada, lo abofeteó dándole a él un aguijón en la carne. Y él entonces dice en el versículo 9 y 10: le pedí al Señor 3 veces que le quitara de mí, y él me dijo: bástate mi gracia. Dice él ahora: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice la Biblia, entonces soy fuerte. Y la palabra de Dios me dice, cuando entramos a la presencia de Dios, cuando nuestro peregrinar es que todo en la vida nos lleva a Dios, y en ese peregrinar todo lo que viene a la vida hay que traerle a Dios, aún lo débil, aún las angustias, aún los problemas, nosotros los cambiamos, las lágrimas las cambiamos a un pozo donde se ha llenado
de agua. Usted y yo necesitamos enseñarle a nuestros hijos a cómo transformar en nuestro tiempo con el Señor, cómo transformar las lágrimas en una lluvia de bendiciones. Solamente un peregrino enfrenta los problemas de la vida, dice la palabra de Dios, sabiendo que esto va a pasar, que Dios tiene un propósito para mi vida y que puedo yo transformar al venir al templo, al santuario y aplicarla a Dios a todas las inquietudes de mi corazón. Mire el tercer consejo. La palabra de Dios me dice, escuche, la meta del peregrino es Dios, y todo lo que viene en la vida es para llevarnos a Dios. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que todo lo que experimentamos, qué es lo que quiere el Señor de nosotros, cómo conocerle mejor a Dios en esta experiencia. Pero segundo, el caminar del peregrino nos enseña a nosotros que a todas las experiencias de la vida, a todas las experiencias de la vida nosotros le traemos a Dios. A todas las lágrimas le traemos entonces, pues el que Dios tiene el propósito de transformar las cosas para nuestro bien. Y la Biblia me dice, el tercer consejo es las prioridades de el peregrino. Y la Biblia me recuerda, hermano, que todo en la vida se prioriza por Dios y con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, regresando al capítulo 84, el Salmo 84, versículo 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. La vida del peregrino nos habla a nosotros de que el propósito de vivir la vida siempre es Dios. Por Él y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Para mí el vivir es Cristo. La Biblia nos enseña que el peregrino, su camino transforma las lágrimas de esta vida con la presencia de Dios. Y tercero, la Biblia me dice que todo en la vida uno tiene que entonces hacer de priorizar las decisiones que hay que tomar en la vida. La vida está compuesta de decisiones. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Quién va a ser la novia? ¿Quién va a ser el novio? ¿Qué voy a hacer en esa relación? ¿Cuál será mi trabajo? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? Todo en la vida es una decisión. Y dice, cuando uno tiene pues la metáfora del peregrino, nuestros hijos aprenden a priorizar la vida correctamente. ¿Por qué? Porque el versículo 10, porque mejor es, y el versículo 10, la segunda parte, escogería antes. Y la Biblia entonces me enseña, hermano, que la vida se basa en lo que es mejor y lo que hay que escoger antes de escoger otra cosa. Jesucristo dijo lo mismo en Mateo capítulo 6, el versículo 33. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de los cielos, y dice la Biblia, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente. Y nosotros entonces encontramos, hermano, que para usted vivir la vida, nuestros hijos tienen que poner primero lo primero. Nuestros hijos tienen que escoger lo mejor, y que ellos entonces toman la decisión basada en lo primero, en lo mejor y en lo que hay que escoger. Y la palabra de Dios me dice cuál será el estándar que usted va a usar para medir qué viene primero, qué es lo mejor y qué es lo que usted va a escoger. Muchos de nosotros usamos la estándar de nuestra propia familia, de nuestros hijos, de nuestros hogares, y la Biblia me dice no, la estándar que usted necesita usar es la palabra de Dios con la metáfora del peregrino, porque mejor es estar en la casa de Dios que 1000 años
fuera de él, la Biblia dice, yo escojo el domingo ir a la iglesia. Y la Biblia me dice, escogería antes estar a la puerta. Lo más aburrido que hay en la casa de Dios es mejor que lo más chévere que hay en las moradas de maldad de aquellos que no tienen el peregrinar en su corazón. Y la Biblia entonces me recuerda, hermanos, que la vida no se puede vivir sin decisiones. Y las decisiones hay que entonces poner esa prioridad en nuestra vida. De primero, de lo mejor y de lo que escogemos antes de todo lo demás. Y el peregrino sabe, porque es peregrino, tiene la identidad de peregrino, anda hacia el hogar. Aquí no hay hogar, en el cielo está el hogar, que nosotros entonces hacemos la prioridad correcta por Dios. Y por último, la Biblia me enseña, hermanos, el cuarto consejo que el peregrino nos da son las bendiciones que el peregrino recibe cuando va al Señor. Mire el versículo 11. El versículo 11 comienza con la palabra porque. Porque es entonces una razón al versículo 10. Porque mejor es un día en los atrios de Dios. Porque escojo antes la puerta de Dios. ¿Por qué? Porque usted pone primero a Dios. Y la Biblia me dice, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. En otras palabras, el peregrino sabe que la vida de su vida, al él poner a Dios como la meta, al él seguir con los caminos de Dios, del peregrino dentro de su corazón, cambiando las lágrimas en fuentes de agua, cuando él sabe poner la prioridad correcta por Dios en su vida, que él entonces tiene la bendición, el sol iluminando su vida en donde quiera que él va. Dice el versículo 12, dichoso el hombre que confía en Jehová. Confiar en el Señor tiene una manifestación. Es la manifestación de Dios. Primero es la manifestación de convertir la lágrima en algo que el Señor me está enseñando en la vida. Y es la manifestación de que yo vivo para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la Biblia me enseña entonces que toda la vida es bendecida por Dios. Dios se revela aquí como el sol en el día a la persona que es peregrino. C.S. Lewis dijo estas palabras: yo creo en Cristo. C.S. Lewis diciendo, yo creo en Cristo como creo en el sol. Y la gente dice, pero ¿cómo que creer en Cristo es como creer en el sol? Él entonces explica, creo en el sol no solamente porque veo el sol, sino también porque por el sol veo todas las cosas. Y la Biblia entonces me está diciendo, el peregrino es aquel que busca la bendición de la presencia de Dios, pero la busca porque la presencia de Dios, en esa bendición está todas mis bendiciones. Dios no quita el bien, hermanos. Dios no quita el bien a los que andan en la integridad de un peregrino. Integridad es entonces vivir con la meta del peregrino, con los caminos del peregrino, de las prioridades del peregrino, y con el anhelo y la bendición de la luz, de la bendición del sol del peregrino. La Biblia me habla a mí de que el peregrino, cuando llega a la casa de Dios, que es entonces en el versículo 8 y 9, él entonces ora a Dios y le pide por una petición que es extraña. Mire lo que dice el versículo 8: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y uno dice, este hombre ha caminado de lejos, este hombre ha venido en el sol, en los valles de lágrimas, y ha llegado ahora a la presencia del Señor. ¿Qué le va a pedir? Versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon, esta es la petición,
pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y después sigue hablando. Lo que dice el salmista es que la bendición a su vida, al peregrino, viene solamente por aquel que está ungido. Y el único ungido, la palabra ungido aquí es Mesías. Es la palabra Cristo. En otras palabras, con el Nuevo Testamento nos damos cuenta que lo que Él está diciendo es: Señor, pon tus ojos en Cristo, bendice mi vida a través de Cristo. Todo lo que Él compró, todo lo que ganó con la sangre, todo el poder de su resurrección, que sea donde están tu rostro, tus ojos, y que en ese rostro bendigas de parte de Él toda mi vida. En el tiempo de los israelitas, si el rey se portaba bien, todo Israel era bendecido. Si el rey se portaba mal, todo Israel sufría económicamente, etc. Y la Biblia me está hablando de esta teología, de esta doctrina de la representación de Cristo, nuestro Rey. Dios bendice al pecador, no porque nosotros nos portamos bien, sino porque Cristo se ha portado bien. Ten, Señor, tus ojos puestos en el rostro de tu ungido, y porque es a través de Cristo que usted recibe las bendiciones en su vida. ¿Ha usted tomado el camino de peregrino, hermano, hermana? ¿Ha usted decidido: mi meta es ahora ponerlo a Él el centro de mi vida? Es entonces de transformar todas las cosas con el Señor, trayéndolo a nuestra vida. Es usted ha tomado prioridades según Dios, Cristo, en su vida, y está usted mirando continuamente que todo en su vida venga a la par de todo lo que ha ganado Cristo para su vida. Usted puede hacerlo en estos momentos. Pídele a Cristo que entre en su corazón. Tú y tu casa serán salvos. Clama para tus hijos, que Dios no se olvide de la promesa que tú y tu casa serán salvos por Cristo, el ungido, el Mesías de Dios. Dígale así: Señor, entra a mi corazón, sálvame, Señor, pon tus caminos en mi vida y ayúdame a vivir de ahora en adelante que tú eres mi Señor. Y si usted oró esa oración, yo estaré orando por usted.